Olá, seja muito bem-vindo. Bienvenido en Bem-vindo. español. Ao Ministério Água Viva, eu sou o pastor Darcio Y Janita, e estamos acá para mais um. conociendo la palabra de Dios para vivir mucho más y vivir cada promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias a ustedes que están con nosotros, gracias a ustedes que están llegando y también se pueden agregar con nosotros en Ministerio Agua Viva y la página web ministerioaguaviva.net, que va a conocer toda la programación de todos los estudios, la palabra, las prédicas y también el todo trabajo que el ministerio tiene, que estamos con la ayuda de muchas personas, gloria a Dios, y ahí seguimos adelante. Y Dios nos ha mantenido también y pedimos su soporte para la radiovineyard.net, que también que lleva la alabanza 24/7 para que las personas puedan escuchar y también tener su conexión con Dios. Gracias a usted que está aquí y sea muy bienvenido. Amém, amém. Estamos falando sobre a identidade cristiana e, se te recuerda, são 12 temas deste título, e nós estamos vendo o último tema. La semana passada hablamos sobre a perseverancia, la parte 1, e hoje vamos a ver la segunda parte de la perseverancia. E invitamos a nosso irmão Carlos a estar con nosotros para traer más de este estudio en nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones, hermano, hermanos, un abrazo, Dios me los bendiga y de verdad, qué interesante estos temas y cuánto tiempo ya recorriendo el- esta diferentes tópicos y sobre todo a través de toda la Biblia, porque hemos caminado desde Génesis a Apocalipsis Así en es. estos temas. Y bueno, un tema bien interesante, hermanos, la perseverancia. Hemos estado hablando la semana pasada, definiendo un poco lo que es la perseverancia. Y el día de hoy vamos a hablar de la perseverancia y el propósito. Pero antes de entrar directo al tema o dentro del tema, quiero hablar un poquito de la perseverancia que es aplicada en nuestras vidas, en diferentes áreas. Creo que todos, hermano Darcio, tenemos experiencia y hemos perseverado en algunas cosas. Sí, verdad. Ahora, la perseverancia en nuestras vidas tiene un propósito y tiene un beneficio. Claro, es personal, porque cuando somos perseverantes en algo, cuando nos mantenemos firmes en algo, es porque sabemos que nos va a dar un resultado, nos va a dar un beneficio. Entonces se podría decir que en la vida secular, en la vida del mundo, conocemos la perseverancia como algo que me va a ayudar a mí a obtener lo que yo quiero, el beneficio que yo quiero, el propósito que yo quiero. Pero dentro de la perseverancia que Dios nos muestra en la Biblia, es diferente, porque el propósito cambia. ¿Qué quiero decir con que el propósito cambia? Porque ya no es aplicable a lo que yo deseo, a lo que yo quiero. Ahora tengo que ser perseverante, pero en lo que Dios quiere, para la voluntad de Dios, para la obra de Dios. Entonces cambia el propósito. Deja de ser personal a ser el propósito de Dios. Y esta parte tenemos que entenderla, hermano Darcio, porque muchas veces nosotros nos aferramos a ser perseverantes en la fe con el propósito de estar mejor, de vivir mejor, de ser más bendecidos. Pero si nos vamos dentro de que lo que dice la palabra, eso es beneficio de la perseverancia en el propósito de Dios. El propósito de la fe es mantenernos firmes y poder
hacer y aceptar la voluntad de Dios, la obra de Dios en nuestras vidas. Es asegurarnos de que cuando lleguen momentos difíciles, nada nos va a mover del camino que Dios ha puesto. Entonces, esto es interesante. En nuestra vida secular o en el mundo, la perseverancia tiene un propósito personal. Todo es para mí, hermano Dacio, todo es para mí, todo es para ti. Pero la perseverancia en la palabra de Dios se tiene que ajustar al propósito de Dios y yo paso a un segundo término, hermano, o me equivoco. Sí, aquí está. ¿Sigue? Sí. Te preguntaba antes de continuar si estás de acuerdo en lo que estaba diciendo, en la diferencia de estos dos propósitos y sobre todo, y bueno, fue un malentendido de palabras, Perdóname, pero perdóname. bueno, y sobre todo porque muchas veces queremos manejar la palabra de Dios o hacer lo que dice la palabra de Dios, pero con un beneficio propio. Y nunca es así en la palabra de Dios. Sí, verdad, verdad. Eh, Muchas veces o que nosotros hacemos es tener perseverancia con cosas que nosotros queremos, nosotros deseamos. Entonces somos perseverantes. Pero con las cosas de Dios no somos tan perseverantes. De verdad, nosotros nos quedamos más tranquilitos. No, porque sabe, si la cosa no va bien, porque Dios no quiso. Y de verdad, es una sinvergüenza, Sinvergüenzada. sinvergüenzada de nosotros, ¿verdad? Porque si Dios habla con nosotros, si Dios nos muestra lo que tiene que ser hecho, nosotros tenemos que hacerlo con perseverancia. Eh, lo que pasa, hermano, es que cambia el beneficio. Este es el problema. Cuando es para mí, cuando es para mí, perfecto. Sí, Yo voy a ser beneficiado, yo voy a ser bendecido, yo voy a obtener ganancia. Yo voy a estar bien. Pero tenemos que entender que esta perseverancia que Dios nos exige es una perseverancia con un propósito espiritual. Esa es la diferencia. Entonces, Dios nos invita o nos exige que seamos perseverantes espiritualmente. ¿Qué quiere decir espiritualmente? En todo lo que conlleva su palabra, su voluntad, la relación con Dios, la comunión con Dios, nuestra fe, la salvación. Todo esto es lo primero. Esta semana, eh, no recuerdo bien el pasaje, pero a lo mejor tú lo recuerdas, pero sonaba mucho en mi mente, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os será por añadidura. sí, Y me quedaba pensando, espérame, espérame. Creo que tiene mucho que ver con la perseverancia. Ahora, este pasaje habla de lo que tenemos que buscar primero, de lo que tenemos que hacer primero. Y es lo mismo, la perseverancia, tenemos que hacer primero, ¿qué es? Buscar a Dios, obedecer a Dios, aceptar la voluntad de Dios, mantenernos firmes en la fe. Y después viene lo demás de acuerdo a la voluntad de Dios. así es. Esta es la diferencia. Un propósito enorme, un cambio enorme a lo que tú y yo conocemos como perseverancia en el mundo. Y ahí creo, hermano Darcio, o hermanos, que está el problema por el cual no insistimos tanto, no persistimos en obedecer la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Entonces, el propósito de ser perseverantes no es fácil. Tenemos que estar firmes y seguir adelante, especialmente cuando no hemos entendido el propósito de Dios en mi vida. Esto es importante, hermano. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me llamó? Primero, para salvación. Eso tiene que estar claro. Segundo, para prepararme para anunciar
la palabra de Dios, para proclamar. Entonces, esas tres cosas deben estar muy claras en mi vida, porque de esas tres cosas se va a definir el propósito y yo tengo que perseverar en ellas. Una vez que obtenemos la salvación, hemos tenido esa comunión, esa relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y una vez que esto ha pasado, entonces tenemos que dar el segundo paso, hermano Darcio. Y aquí es donde nos cuesta, porque ahí no queremos ser perseverantes. Ahora, no es fácil, ¿eh? Pensaba yo, hermanos, lo complicado y lo confuso, hermano Darcio, que es seguir adelante después de que uno es salvo. Porque muchas veces los que predicamos, los que enseñamos, como que hablamos de un evangelio muy suave, muy sutil, y como que nos frenamos a decir las cosas claras como Dios dice en su palabra. Como que buscamos palabras diferentes para no hacer sentir mal a los nuevos creyentes. Y esto está mal. Entonces muchas veces creo que esto, hermano, es lo que nos detiene de ser perseverantes. Ahora, todo cristiano debe prepararse para seguir el camino que ha comenzado en Cristo Jesús. Esto está claro. Dios no se equivoca al llamarnos. ¿O sí, hermanos? Él, él sabe. Sí, de verdad, él no se equivoca, pero muchas veces nosotros somos flojos y no queremos atender el llamado. ¿No? Domingo nosotros hablábamos sobre el pecado que muchas veces nosotros no escuchamos en las iglesias porque es un tema que muy agradable, ¿verdad? No es muy agradable. Hace correr a los hermanos. Y entonces, y muchas veces es esto que hace falta a nosotros, no solamente de predicar, mas de escuchar las verdades bíblicas, de vivir estas verdades. Y muchas veces o que vemos es que personas se dicen cristianas y dicen que conocen o que escucharon o que saben o que es el propósito de Dios en su vida. Pero de verdad, usted ve que va para cada lado completamente. Mira, ok, Señor, yo sé que yo no tengo que juzgar a nadie, mas mira, está completamente equivocado delante de la palabra, ¿no? Y está muy clara la palabra, hermano. Este es el problema. Entonces, creo que otra vez, a veces nos gusta solamente escuchar cosas eh, que me van a beneficiar, que me van a bendecir. Pero cuando se trata de un esfuerzo, cuando se trata de luchar, cuando se trata de seguir a Cristo Jesús, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere estar firme. Y ahí, como dices tú, tu palabra, somos flojos. Sí. Ahora, olvidamos esto, que la palabra de Dios nos ayuda a conocer qué es lo más importante al ser perseverantes. Tenemos una diferencia, empezamos a entender el por qué Dios quiere que seamos, que estemos firmes, que seamos perseverantes. Tenemos un pasaje en Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muy claro, hermanos. Así, ¿verdad? Muy claro, ¿no? Sí. Mira, si tú te pierdes, es porque realmente no estás perseverando en la enseñanza de la palabra de Dios. Doctrina es enseñar, es la palabra de Dios, es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que si alguien se extravía o alguien no avanza o alguien se queda estancado, es porque no está estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más claro lo queremos? Ahora,
la otra parte es fuerte, ¿eh? Dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermanos, de que debemos de analizar nuestras vidas delante de la presencia de Dios? Y tenemos que pedirle a Dios que nos examine para que realmente, si no hemos llegado a ese momento de abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador, Dios nos dé esa oportunidad. Pero Él tiene que ser el que abra nuestro corazón. No podemos vivir engañados. Aquí la palabra habla de un engaño, hermano, de alguien que se engaña, se pierde, se extravía, porque no ha perseverado en la doctrina. No puede, no puede, porque no conoce el camino. Yo acostumbro decir, hermano, que aquel que se extravía nunca estuvo en la vía. Correcto. Si usted tiene una experiencia con Jesús, si usted tiene una experiencia con Dios, a punto de usted entregar su vida a Él, y usted por algo, no quiero más. Mira, yo pienso que usted nunca tuvo una experiencia real con Dios. Usted nunca aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y aquí lo que Juan habla es de aquellos que, mira, son aquellos que nosotros hablamos la semana pasada, son aquellos que son tibios, no son calientes, no son fríos, No son fríos. son los tibios, este. Y tristemente, dentro de la iglesia hay muchos, hermanos, que están confundidos. Ahora, la diferencia es clara porque dice la siguiente parte, el que persevera, el que insiste en la enseñanza de Cristo Jesús, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces no hay forma que te pierdas. No hay Fácil, forma. fácil. Ahora, si me preguntas cómo darme cuenta si realmente soy salvo, ahí está, tienes que perseverar en la lectura, en estudiar la palabra de Dios, en aprenderla. Aparte de lo que ya hemos hablado muchas veces, tener una comunión personal con Cristo Jesús, santificarte, consagrar tu vida. Pero todo esto viene a través de la enseñanza de la palabra de Dios, o la ponemos personal, del aprendizaje de la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de Dios es muy importante para nuestra vida. Ahora, el propósito de la perseverancia, hermano, no es para servir a mis propios intereses, como lo hablábamos al principio, la diferencia. Y esto lo vamos a ver claramente en algunos ejemplos que tenemos en la Biblia, pero estos ejemplos no están solamente en la Biblia porque a Dios se le ocurrió revelárselos a los escritores de estos libros. No, estos ejemplos están porque Dios quiso mostrar la vida de ellos y cómo fue cambiando poco a poco, pero ellos fueron perseverantes y se fue viendo el propósito. Se fueron, primero, perseveraron en la palabra de Dios y segundo, se mantuvieron dentro del propósito de Dios antes que del propósito personal. Ahora, Dios quiere prepararnos para servirle mejor, ayudarnos a estar firmes y fieles. Y esto es importante, hermanos. Estar firmes y fieles es parte de la perseverancia. Va con la perseverancia. Ahora, algo que hablamos al principio es entender que lo único que importa es Dios, es el plan de Dios, es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Ahora esto es difícil, hermano Darcio, porque cuando se trata de dar todo sin recibir algo, aquí hay un problema, ¿eh? Aquí hay un problema porque estamos tan acostumbrados a dar para recibir. Y si no, bueno, les pongo un ejemplo muy fácil. Acaba de pasar Navidad, algunos lo celebran, otros no lo celebran. No vamos a entrar en ese punto de discusión ahora.
pero muchas veces le regalan a alguien esa persona o esa persona regala a alguien y no recibe regalo. Se siente mal. Yo me sentía mal anteriormente, antes de venir a Cristo, cuando hacíamos esto, porque a veces me esmeraba mucho en tener regalos para todos en ese tiempo. Y cuando mirabas que nadie te daba nada, te quedabas, no vale la pena. Y este es el problema, que cuando sabemos que Dios nos exige todo, que Dios quiere todo de ti y de mí, y que la palabra de Dios habla de sufrimientos, de pruebas, de persecución, de adversidades, digo, creo como que no estoy muy dispuesto a dar todo para Dios. Entonces, este es el problema. Hay un pasaje, hermanos, en Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 21, y es la vida de Pablo. Es la vida de Pablo. Me encanta este pasaje, pero dejemos que la hermana no lo lea. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos un pasaje claro de persistencia, de firmeza, de dedicación. Pero también tenemos un pasaje muy claro de lo que era importante para Pablo. Pablo está hablando en la sinagoga, lo pueden leer desde el principio del capítulo 14, en Iconio, y está hablándoles de Cristo. Pero de pronto llegan judíos, dice, de Antioquía y de allí mismo, y persuadieron a esa multitud que Pablo estaba hablando. Ahora fíjate, lo apedrearon y lo arrastraron y lo dejaron como dado por muerto. Este es el problema, hermano Darcio. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo, hermano? Si esto nos pasa a nosotros. Muy seguramente cuando despertara yo correría o me escondería. No sé tú, hermano Darcio. De verdad, es una situación muy, muy rara, pero vemos la perseverancia de Pablo. Se levantó y ha hecho que se fuera, Se regresa. se fuera nosotros, vámonos. Y, Yo no vuelvo. y de verdad teníamos pasaje en bíblica para justificar, ¿verdad? Si no te quieren, saca el polvo de su Sacude el polvo a tus zapatos y te vámonos. va, ¿no? Teníamos hasta una justificativa, pero Pablo no ha hecho eso. Volvió. Mas la cuestión es, ¿por qué volvió? ¿Porque era un testarudo? No. Volvió porque no tenía amor en su vida. No, porque él tenía muy claro lo que el Señor puso en su mano. Claro, el Entonces, propósito por el cual Dios lo había llamado y por ello tenía que ser perseverante. así es. Y así nosotros vemos que muchos cristianos no tienen esta perseverancia. No tienen. En el primer obstáculo, en la primera, ya se para. No, Mira, ¿qué de Dios? si llego a la iglesia y no me saluda el pastor, ya me voy de esta iglesia, acá no me quieren. Así Si es. si el que está predicando habla algo que está pasando en mi vida, no, ¿quién le contó? Yo me voy. Pablo fue dejado por muerto, hermanos, Así es. y se levantó. Si somos honestos de verdad y pensamos bien, muchos de nosotros no hubiéramos vuelto. Pero Pablo se levanta, se sacude y vámonos, otra vez vuelve a entrar y vuelve a anunciar el evangelio sin temor.
Esto es lo que nos da la perseverancia y el mantenernos firmes en Dios, hermanos, que nos ayuda a confiar en Dios y a no tener temor de los demás. Ahora, el propósito que vemos aquí con Pablo de mantenerse perseverante es mantenerse firme en la fe. Y esto es lo que ayudó a Pablo. Pablo estaba confiando en Dios, estaba confiando en ese llamado que le había hecho. Entonces, cuando estamos firmes en la fe, podemos enfrentar muchas pruebas, las pruebas que sean, lo que venga en mi vida, y no solamente en la vida personal, lo que pase dentro de la obra de Dios. Ahora, en cada una de esas pruebas, cuando somos firmes, cuando somos perseverantes, nos vamos a dar cuenta de que Cristo está allí, porque Él sabe que necesitamos de Él, porque Él ha dicho esto, que estará con nosotros, que no nos va a dejar. Y esa seguridad, esa fe, esa confianza de que Cristo está con nosotros, es la fortaleza que Dios nos da, es la fuerza para seguir. Y en ese momento entendemos que tenemos que esforzarnos. Esto fue lo que hizo Pablo. Esto fue lo que hizo Josué. ¿Recuerdan este pasaje, hermanos? Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa, hermanos, ayudó a Josué a esforzarse para conquistar las tierras que Dios le había prometido a Israel, para vencer a aquellos que habitaban esas ciudades, esas tierras. Hermano, Dios quiere que tú y yo luchemos por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios quiere y es importante para él. Josué estaba guiando un pueblo. Anterior a Josué era Moisés. Moisés había muerto. Queda toda la responsabilidad en Josué. Y él tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, tiene que perseverar. Ahora, creo que lo que más animó a Josué es la promesa de Dios, de que él estaría donde quiera que él vaya. Esta promesa se ha cumplido en ti y en mí. Esta promesa Dios nos la ha dado. Ahora, la perseverancia es necesaria para obedecer la palabra de Dios. Ya lo vimos al principio. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, es más fácil perseverar en guardarla, pero también en cumplirla. Esto es importante. No solamente tenemos que conocer, no solamente tenemos que obedecer y guardar, sino que tenemos que hacer la obra de Dios. Ahora, es más fácil si tenemos presente su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que voy a hacer algo, si tengo presente la palabra de Dios, voy a recordarme siempre que Dios está conmigo. Voy a recordarme siempre que Dios me dará fortaleza, que Dios me ayudará a ser valiente, me ayudará a hablar, porque es lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos dará de qué hablar en el momento que lo necesitemos. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, imagina, hermano Darcio, que vayamos a predicar de Cristo, a hablar de Cristo, y no conocemos la palabra de Dios. Es complicado, ¿verdad? Es complicado.
Porque se te recuerda cuando el diablo fue a tentar a Jesús, él usó ¿o qué? La La palabra. palabra, la Él palabra. conoce. Entonces, es muy difícil nosotros predicarmos algo que no vivimos, que no conocemos y que no platicamos. Es difícil. Por esto es importante la perseverancia en la palabra de Dios, hermano. Ahora, cuando tú perseveras en la palabra de Dios, cuando la lees, cuando la meditas, cuando la conoces, pasa esto que dices tú. Llega el enemigo, llega la prueba y tú sabes si te están mintiendo o no y te mantienes firme. Ahora, es más fácil hacer la obra y cuando hacemos la obra de Dios, esto trae bendición a nuestra vida. Tenemos un pasaje, Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo que requiere Dios, que estemos atentos a guardar su palabra, su ley, porque la palabra de Dios nos da libertad, nos da libertad en Cristo Jesús. Ahora, si perseveramos en ella, dice, y somos, no nos olvidamos, y somos hacedores, seremos bendecidos en todo lo que hacemos. Esto es lo que le pasó a Pablo, esto es lo que le pasó a Josué. Ellos obedecieron la palabra de Dios, la tuvieron siempre presente en sus vidas, no se olvidaron. Y créeme, si tú perseveras en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios nunca te ha dejado. Te vas a dar cuenta que aun cuando los momentos son difíciles, hermano Darcio, Dios está ahí. Tú estás pasando ahora un momento difícil, hermano Darcio, pero te puedes dar cuenta que Dios está ahí. Siempre. Siempre. Mira, yo pienso que muchas veces nosotros como seres humanos, como hombres que somos, nos olvidamos muchas veces de buscar a Dios y creer que Él está con nosotros. Pero, cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, de verdad, pase lo que pase. ¿O qué va a pasar? No sé lo que va a pasar. Yo sé que va a pasar algo. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé. Esto que el Señor desea que usted y yo seamos dependientes de Él, que hagamos nuestra parte y perseveramos en aquel que Él pone en nuestro corazón. Y es que es así de simple, es así de claro en la palabra de Dios. Ahora requiere un esfuerzo y ese esfuerzo a veces cuesta y nos cuesta porque no hemos entendido claramente el propósito de Dios en nuestra vida. Pero cuando empezamos a verlo, cuando empezamos a conocerlo, nos damos cuenta que antes que yo, lo más importante es Dios. La perseverancia en la oración, hermanos, también tiene como propósito que tengamos comunión con Dios y prepararnos para las batallas espirituales. Esto es interesante. Esto es interesante. Lo hablabas tú, hermano Darcio, acerca de la palabra de Dios cuando Satanás estaba tentando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo tentó? A través de la palabra. Usó la palabra. Así es. Pero la oración, hermano Darcio, y ya tuvimos un estudio acerca de la oración nos prepara para esas batallas espirituales que estaremos enfrentando. Ahora, ¿qué pasa cuando la oración no es parte de mi vida? ¿Qué pasa cuando yo no persevero en la oración
y la veo más como una rutina y la veo más como algo de último momento. Esto no nos ayuda a conocer el propósito de Dios. Esto desvía nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ahora, Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la perseverancia que tenemos que tener en la oración. Ahora, hermanos, no es fácil estar atento, estar velando, estar orando. Pero cuando estamos atentos, cuando estamos orando, dice la palabra que no vamos a caer en tentación. Ahora, la palabra dice que el espíritu está listo, está dispuesto para orar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que escuchar y conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y lo que Dios ha hecho nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Somos creación diferente, criaturas diferentes. Ya no es Darcio el que era anterior, ya no es Carlos. Porque dice la palabra de Dios que somos criaturas nuevas, criaturas diferentes, creación nueva. Entonces, tenemos que orar. Es difícil a veces orar. Es muy difícil. Pero aquellos que oramos, nos damos cuenta que cuanto más perseveramos en la oración, más fuertes estamos a la hora de la tentación. Más fuertes estamos a la hora del confrontamiento con Satanás. Entonces, nunca nos debemos de cansar de orar, pues es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tú y yo oremos? Porque el propósito es que vivamos en santidad ante la presencia de Dios, que no caigamos fácilmente, que no nos desviemos. Un pasaje hermoso donde habla de orar sin cesar es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, nos cuesta trabajo orar, si somos honestos. Pero cuando vemos este pasaje, ¿cómo entendemos esto que dice? Orar sin cesar, que sean perseverantes en la oración, no paren de orar. Si es posible, día y noche en todo momento. Ahora, hermano y hermano Darcio, creo que tú has compartido este pasaje ayer. Si quieres compartirnos algo en cuanto a ello. De verdad, muchas veces nosotros somos flojos para orar. Hablábamos ayer la diferencia entre la oración y la intercesión. La oración yo hago cuando es para mí. Entonces yo voy a hacer mis peticiones y la intercesión es cuando yo oro para usted. Entonces, pero pastor, es diferente, no, es igual. Pero lo intercesor es aquel que está preocupado con la otra persona. La persona que está pasando por una situación difícil. Entonces, orar sin cesar es todo el tiempo. Pero pastor, yo tengo que cerrar los ojos. No, no tiene que cerrar los ojos. Manejando, quien participa con nosotros de nuestras reuniones de oración, ve que muchas veces Carlos ora con nosotros, ¿verdad, Carlos? ¿Y cómo Carlos está? Manejando. Mira, pero está orando. Nuestra oración, ella viene de nuestro corazón, de nuestra mente. Entonces,
Mira, se me voy a cerrar los ojos, se me voy a arrodillar. Esto es detalle. Esto es detalle. Pero es bueno, pastor, se arrodilla. Sí, se puede, arrodíllese. Es Sí, una forma de estar sumiso a voluntad del Señor, ¿no? Ahora, orar todo el tiempo. pero eso es perseverar, es Así es. ser diligente en las cosas de Dios. Ahora, la parte segunda del versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, si tú no tienes por qué orar, da gracias a Dios por tu vida, por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando, por la comida, tu familia, el trabajo, tus hijos. Haz una lista de todo lo que Dios te ha dado este día y con esta lista te vas a mantener ocupado. Haz una lista de lo que le ha dado a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá, a tu amigo, a tu vecino, a aquella persona que quieres y ora por eso, da gracias a Dios por eso. Eso es orar. Dar gracias a Dios por todo esto. Pero requiere tiempo, requiere sacrificio y requiere perseverancia. No es fácil. Pero nosotros somos muy egoístas, ¿verdad? Y queremos orar por nosotros solo. ¿Qué voy a orar por Carlos? Yo tengo tanta cosa, Carlos, que ore por él. Y de verdad nos olvidamos de la ley de la siembra, ¿verdad? Cuando usted siembra intercesión por otra persona, usted va a cosechar bendiciones para su vida. Es una inversión. Se quiere así, es una inversión. Usted va a estar invertido en intercesión. Algo mucho más importante, hermano, es esa comunión que tenemos con Dios a través del Espíritu Santo en el momento de la oración. Es un tiempo hermoso donde podemos ver, sentir la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios. Y creo que eso no tiene comparación. Si de verdad tenemos a Cristo en el corazón, si de verdad el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a apreciar esos momentos más que nada en el mundo. Usted habló que Dios quiere que oremos, porque de verdad la oración es nuestra relación con Dios. Dios quiere que oremos, no es una obligación, pero si usted quiere tener intimidad con el Señor, tiene que orar. Si usted quiere conocer más de Dios, tiene que orar. Pero pastor, yo leo la palabra. Sí, usted puede leer toda la Biblia X veces, pero si usted no ora, usted no conoce a Dios. Usted conoce la Biblia, o que dijeran a usted, pero el Señor quiere que usted y yo lo conozcamos personalmente. El pasaje que leímos hace poco, que tenemos que ser, ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, tenemos que ser hacedores. Y cuando somos hacedores de la palabra de Dios, en ese momento, todo cambia, todo es distinto. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente que cuanto más oramos, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y por último, es importante tener en cuenta que Dios no solo tiene un propósito en que seamos perseverantes, también dentro de ese propósito Dios ha preparado beneficios. Y esto es interesante, hermano Darcio, porque mencionamos un poco los beneficios. Sí. Pero yo quiero dejar bien en claro que antes de ver los beneficios, tenemos que entender claramente el llamado y el propósito de Dios en mi vida. Porque si nos damos cuenta, desde el día primero, cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya obtuvimos beneficios. Obtuvimos perdón de nuestros pecados. Obtuvimos la salvación, la vida eterna, una vida nueva, una relación con Cristo Jesús, el Espíritu de Dios en nosotros. Y así podemos enumerar una lista de grandes beneficios
que vienen con la salvación. Entonces, aún en las pruebas, en las persecuciones, en los sufrimientos, Dios nos bendice por su misericordia, por su amor. Esta es la grandeza de Dios, hermanos, la grandeza de Dios, que nos llena de beneficios no solamente espirituales, también materiales, aunque lo material no debe ser lo principal para nosotros. Creo que, hermano Darcio, a veces este es el problema. No sé si estés de acuerdo conmigo, que ponemos más atención al beneficio material que al beneficio espiritual. Y la oración, algo que nos da, es un beneficio espiritual. De verdad, es algo que se mira, ¿verdad? Entonces, si yo miro que usted cambió de carro, está con carro nuevecito, yo voy a decir, este hermano fue bendecido por Dios. Pero si usted tuvo una experiencia espiritual maravillosa, aunque yo no sepa de la experiencia, jamás yo voy a decir, si yo la sé, jamás voy a decir, mira, qué bendición. De verdad, queremos mirar, queremos ver las cosas. Hay una película que miré recientemente. Normalmente no me gusta hacer esto, pero hablando de perseverancia, se la recomiendo, esa Prueba de Fuego. Creo que la has visto, hermano Darcio. Y Y este hombre está tratando de salvar su matrimonio y su padre le da un libro para que insista y haga todo lo que dice este libro. Entonces, en ese transcurso, este hombre se da cuenta que cuando él empezó a hacer lo que decía el libro, no estaba realmente perseverando. Simplemente estaba siguiendo las instrucciones, pero realmente no sabía lo que hacía. Pero cuando se dio cuenta cómo Dios cambiaría su vida y la vida de su esposa, en ese momento fue perseverante y entendió que el propósito de Dios primero era que él fuera salvo y después que él confiara todo en las manos de Dios y Dios cambiaría su vida. Y al final lo podemos ver. A Prueba de Fuego se llama, y de verdad es una película con un mensaje hermoso y con una perseverancia. Y Entonces, hermanos, una historia muy bella, ¿no? lindísima. Que sirve para aplicarnos en nuestra vida, aplicar la perseverancia en nuestra vida, ¿no? Pero va a tener los beneficios de la perseverancia, ¿verdad? Vamos a tener la tercera parte y vamos a hablar de esos beneficios espirituales, pero también de esos beneficios materiales, que aunque deben de ser, son necesarios, hay que ser honestos, pero no deben de ser nuestra prioridad y la razón por la cual nos acercamos a Dios. Si nos acercamos a Dios por beneficios materiales, hermanos, estamos equivocados. Yes. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Gracias, Carlos, por traer este estudio. Gracias a usted por estar con nosotros. Te invitamos el domingo. Servicio de adoración en familia. Servicio de adoración en familia. Te invitamos a estar con nosotros. No sé cómo vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Hacerlo en nombre de Jesús. No perdan. No, mira, no lo pierda porque va a ser algo diferente, ¿verdad? Que Dios los bendiga, tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Dios te Amén. bendiga.